Saludos amigos y amigas de este programa, les saludamos con el aprecio de siempre este jueves 14 de noviembre 2024, fecha en que desarrollamos la emisión de este programa donde comentamos la actualidad. Yo he citado en muchas oportunidades, cuando toco el tema de la democracia, hay varios libros y lo he citado, pero el que más he citado es un libro escrito por dos profesores de la Universidad de Harvard, Cómo mueren las democracias, donde estos dos profesores concluyen que en gran medida quienes le hacen daño al sistema democrático son los partidos políticos y los políticos que se benefician y son parte de la estructura de un sistema democrático. También los grupos de presión, sindicatos, asociaciones, gremiales. ¿Por qué lo dicen estos dos profesores? En el caso de los políticos, porque no cumplen las promesas, porque se corrompen, porque se desvían, porque no hacen el trabajo que tienen que hacer, porque no fortalecen las instituciones, etcétera, etcétera. En el caso de los gremios, porque en las demandas a las que tienen derecho, obviamente, en la búsqueda de mejoras a las que tienen derecho, indudablemente, y que yo siempre he apoyado, pero cometen el error. Gracias, señor director, está usted en la cosa. Ese es el libro, Cómo mueren las democracias. Muchas gracias. Esos gremios como que se tornan irracionables o irracionales y los métodos de lucha que utilizan para esas demandas a las que tienen derecho, vuelvo y repito, terminan lesionando la paz pública, terminan afectando a sectores sensibles de la sociedad, en nuestro caso, Colegio Médico Salud, Asociación Dominicana de Profesores, Educación, díganme ustedes si no son dos de los sectores más sensibles de una sociedad. Y eso pues termina afectando a esos pobladores, generalmente los de menores recursos. Y a su vez entonces la sociedad mira a esos gremios como troncos en el camino del desarrollo de una sociedad. Ojalá el Colegio Médico y la ADP hicieran encuestas privadas, se lo pueden guardar los resultados callados, para que midan a ver cuál es el nivel de aceptación o de rechazo que ellos tienen en la sociedad dominicana por la forma de actuar. Hagan esa encuesta. Yo sé los resultados desde ya. Bueno, estoy diciendo todo esto porque hemos vuelto a las andadas. Yo decía en un comentario anterior, criticando al Colegio Médico porque habían estado reunidos con el gobierno. El gobierno le había concedido algunas cosas. De repente se estancaron las negociaciones, que yo critiqué al gobierno y al ministro de Salud porque nunca deben romperse los hilos de comunicación. Eso es obligatorio. Sobre todo del gobierno con el gremio, aunque también del gremio con el gobierno. De eso debe ser fluido, se evitarían muchos problemas. Pero ¿qué resulta? ¿Por qué ocurre el problema? Porque el gobierno, según se informó después, pretendía con la reforma fiscal conseguir recursos para seguir atendiendo la demanda de los médicos. Al retirarse el proyecto de reforma fiscal y no tener el gobierno los recursos inmediatamente, entonces eso se detuvo. Pero debieron informarle al gremio. Eso no lo hizo el ministro de Salud, mal por él. Miren, señores, esto no es que no vamos a hacerlo, pero entonces pensábamos hacerlo así, vamos a buscar otras vías, ayúdenos con esto, en fin, hablamos en tal fecha. Volvieron y se reunieron. Yo me alegré mucho y digo, caramba, mi comentario, mi comentario
causó su efecto, o por lo menos fue una contribución. Se reunieron de nuevo. Ahora anuncia el gremio que no se pusieron de acuerdo y van a hacer, ahora es peor, no es por 72, no sé por cuántas horas una huelga en los hospitales públicos para afectar a los más pobres. Porque si hay un problema, yo y muchos como yo, de gente de clase media, unos más, otros menos, y aunque tengan que afectar su presupuesto, cogen para una clínica privada. Aunque tengan que echar un fiado o dar un tarjetazo. Pero el pobre no lo puede hacer. Entonces, eso es terrible. Y el colegio no se da cuenta cómo afecta a la imagen del médico dominicano, del gremio, porque no todo médico piensa igual. Esas actitudes. El gobierno no está diciendo que no le va a conseguir las demandas que están haciendo. Es que los médicos también tienen que razonar y entender que el gobierno tiene una serie de problemas de ingresos. Me dirán, el colegio médico dice, sí, pero no es culpa del colegio, sino del gasto irracional del gobierno y el endeudamiento. Y es verdad, porque yo lo digo también, es verdad. Pero también no pueden desconocer esa realidad. Sobre todo cuando el gobierno le ha dicho que está dispuesto a que hablen y que resuelvan. Entonces, eso por un lado. Y en el otro lado la ADP. Santiago, en la zona norte. Por tonterías, lo primero es paren la clase. Que ya anunciaron también que viene la toma de posesión del nuevo presidente. Ya no hay clase el viernes. Pero por Dios. Concluyo. Yo he dicho también hace mucho tiempo, y lo repito ahora, no será ahora, pero aquí van a venir, como está ocurriendo en América Latina, y en toda América Latina, y aquí, gobiernos autoritarios, posiblemente dictaduras. Oigan bien lo que yo estoy diciendo. No es ahora, ni mañana, ni en un cuatrenio, en el futuro. Porque si no se resuelven los problemas y el problema de haitiano se agrava y el país está a la deriva con ese problema y el tema del endeudamiento y los problemas de la y los gremios, entonces, esos gobiernos autoritarios o esas dictaduras, lo primero que van a hacer, en el caso de Sobremesa, elimíname la ADP. No es verdad que el Ministerio de Educación le va a retener el dinero que se le paga a la ADP cada maestro, porque nosotros no somos retenedores de impuestos. Quítame eso. Que cobren su cuarto. O elimíname la ADP, como hizo Juan Bosch con el primer gremio después de la era de Trujillo, la FENAMA, Federación Nacional de Maestros, que estaba en las mismas actitudes. ¡Pah! Lo partieron en dos. No es que estoy de acuerdo con eso, pero muchas veces los gremios ponen la cabeza en la guillotina por su forma irracional de actuar. Gobiernos autoritarios que van a desconocer una serie de derechos adquiridos. Ojalá que eso no llegue. Pero si llega, los culpables somos nosotros mismos por no entender lo que es el sistema democrático ni respetar toda una serie de protocolos, de principios que el quehacer democrático obliga, pero que no solamente aquí, en muchísimas otras partes también se echa a un lado. Se afectan, se debilitan las instituciones, se desconoce la ley, se desconoce la Constitución. Y finalmente es el mismo círculo vicioso de que no logramos entendernos, echar hacia adelante en tranquilidad y en paz. Los intereses generalmente se encargan de todo para destruirlo. Vamos con nuestro señor director.